Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la expresión de la concentración de una solución en la unidad molaridad. La molaridad expresa los moles de soluto que tiene 1 litro de solución. Se la representa con una M mayúscula. Por lo tanto, si decimos que una solución tiene una concentración al 2 molar, significa que la misma tiene 2 moles de soluto por cada litro de solución. Es una unidad química de concentración, por eso es necesario conocer la fórmula del soluto para poder calcularla. Para calcularla se puede usar la fórmula que es igual a M igual a moles de soluto dividido los litros de solución. O como trabajamos anteriormente, también se puede calcular por regla de 3. Vamos a ver un ejemplo. Si en 590 mililitros de solución se encuentran disueltos 75 gramos de bromuro áurico, ¿cuál es la concentración de la solución expresada en molaridad? Los datos que tenemos son que la solución tiene un volumen de 590 mililitros y que hay en esos 590 mililitros disueltos 75 gramos de soluto. Nosotros podemos calcularla entonces como moles de soluto dividido litros de solución, o podemos hacer uso de la regla de 3 en la cual desplegamos la definición, que es la cantidad de moles de solutos en 1 litro de solución. Si hacemos uso de la regla de 3 como hicimos con porcentaje de masa en masa y masa en volumen, hay que tener en cuenta entonces las unidades que tenemos que respetar. Como queremos llegar acá a la solución en litros, acá arriba el dato de la solución va a tener que estar en litros. Y acá, que hay moles de soluto, el dato del soluto entonces va a tener que estar en moles. Lo mismo pasa en la fórmula, debido a que no podemos dividir gramos de soluto dividido en mililitros de solución, sino que el soluto tiene que estar en moles y la solución en litros. Si pasamos la solución a litros, 590 mililitros por el cuadrito, como sabemos, vamos a tener 0,59 litros de solución. Y en el caso del soluto, los 75 gramos, para poder calcular cuántos moles son, vamos a necesitar la fórmula del bromuro áurico. Como ya vimos, como es áurico, el oro va a estar actuando con la valencia más alta, que tiene que ser el 3. Y el bromo, como dice bromuro, va a estar usando la valencia negativa, que es menos 1. Menos 1 y más 3 se cruzan y esta termina siendo la fórmula. Una vez que tenemos la fórmula, entonces, vamos a poder calcular por regla de 3 cuánto equivale en moles. Sabemos que 1 mol del bromuro áurico, si calculamos por la fórmula, ¿sí?, multiplicando 3 veces la masa del bromo y sumándole la del oro, nos da que es 437 gramos. Nosotros no tenemos 437 gramos, sino que tenemos 75 y queremos saber cuántos moles son. Calculamos entonces multiplicando y dividiendo, como siempre, y nos da que son 0,17 moles. Esos entonces equivalen a los 75 gramos que tenemos acá de soluto. Entonces en la regla de 3 vamos a reemplazar acá. Vamos a poner acá entonces 0,75 moles de soluto y calculamos la regla de 3. Eso nos va a dar 0,29 moles de soluto. Esos 0,29 moles de soluto están en 1 litro de solución, por lo tanto es lo mismo que decir que la concentración es de 0,29 molar. Si aplicamos la fórmula es lo mismo, decimos moles de soluto, que son 0,17 moles, dividido los litros de solución, que ya vimos que eran 0,59 litros de solución. Dividimos y nos da lo mismo. Entonces, la concentración de esta solución expresada en molaridad es de 0,29 molar. Vamos a ver un segundo ejemplo en el cual ya tenemos la concentración. Nos dicen, si deseo preparar 780 mililitros de solución al 1,8 molar de cloruro de calcio, ¿cuántos gramos de solutos necesitaré? Bueno, en este caso tenemos dos datos que son
el volumen de la solución que quiero preparar, que son 780 mililitros, y la concentración de la solución, que tiene que ser de 1,8 molar. Nosotros, al igual que cuando teníamos el porcentaje de masa en masa o masa en volumen, debíamos desarrollar ese dato que nos iba a dar dos datos en sí. Si lo desarrollamos, tenemos que 1,8 molar quiere decir de que son 1,8 moles de soluto en un litro de solución. Entonces, nosotros a partir de esto, ¿qué podemos calcular? Bueno, por un lado, sabemos que en un litro de solución va a haber 1,8 moles de soluto. En 0,78 litros, que serían estos mililitros de solución, vamos a tener X. Y ahí calculamos la cantidad de soluto que necesitamos. 1,4 moles de soluto necesitamos para poder preparar esa solución. Esto que calculamos recién también lo podríamos calcular a partir de la fórmula. Nosotros tendríamos que reemplazar los datos. En lugar de la molaridad iría 1,8 molar. En lugar de litros de solución irían los 0,78 litros. Y lo que nos quedaría como incógnita es moles de soluto. Como esto acá está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Y podemos calcular los moles de soluto entonces que necesitamos, 1,4. Pero ¿qué pasa? No me piden moles de soluto, sino que me piden gramos de soluto. Entonces, para poder calcularlo, tenemos que hacer una regla de 3, para lo cual necesitamos la fórmula del cloruro de calcio, porque es una unidad química justamente. Entonces tenemos la fórmula, el calcio solamente tiene 2 de estado de oxidación y el cloro, como cloruro, está usando el negativo, que es menos 1. Entonces tenemos más 2 menos 1, se cruzan, queda así. Entonces a partir de la fórmula sabemos que un mol tiene 110 gramos. Entonces 1,4 moles van a tener X gramos. Calculamos, son 154 gramos. Y ahí llegamos al resultado de la pregunta que nos hacen. ¿Cuántos gramos de soluto voy a necesitar? Entonces primero calculamos los moles y una vez que tuvimos los moles los pasamos a gramos. Ese entonces es el resultado de este problema. Vamos a ver un tercer ejemplo en el cual vamos a poder ver la relación entre porcentaje de masa en masa, porcentaje de masa en volumen y la molaridad. ¿Cómo hacer para pasar de una unidad a otra? Entonces, supongamos que nos dicen, si una solución de ácido sulfúrico al 18% de masa en masa tiene una densidad de 1,12 gramos sobre mililitros, ¿cuál será su concentración en porcentaje de masa en volumen y en molaridad? Bueno, tenemos dos datos acá. Tenemos el porcentaje de masa en masa y la densidad. Para la primera parte de la pregunta que dice cuál es la concentración en masa en volumen, podemos hacer lo que ya vimos antes, que es aplicar esta formulita donde sabemos que porcentaje de masa en masa por densidad nos da el porcentaje de masa en volumen. Aplicamos esto y nos da entonces la concentración en porcentaje de masa en volumen. Ya tenemos el porcentaje de masa en volumen y a partir de ahora de esto tenemos que calcular molaridad. Como la molaridad son moles de soluto en un litro de solución, es necesario que tengamos el dato del volumen de la solución. Para poder sacar entonces volumen de la solución, en vez de trabajar con los 18% de masa en masa, nos conviene trabajar con los 20,16% de masa en volumen, porque ahí ya tenemos como dato el volumen de la solución, porque 20,16% de masa en volumen quiere decir que hay 20,16 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Entonces, estos son los dos datos que vamos a utilizar para calcular la molaridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar los 20,16 gramos a moles, para lo cual vamos a necesitar la fórmula del ácido sulfúrico, que es H2SO4. Entonces, sabemos que un mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Por lo tanto, los 20,16 gramos van a ser X moles.
realizamos la regla de 3 y calculamos los moles que tenemos en esta solución. Ya tenemos los moles y tenemos también el volumen de la solución, porque acá nos los da este porcentaje. Acá son mililitros, tendríamos que pasarlos a litros. En este caso entonces nos da 0,1 litros. Entonces tenemos como datos los gramos de soluto, que equivalen a 0,21 mol de soluto, y el volumen de la solución, que sería 0,1 litro de solución. Una vez que tenemos estos datos, podemos aplicar la fórmula de molaridad, moles de soluto sobre litros de solución, o realizar la regla de 3. Si aplicamos la fórmula, entonces nos quedaría que molaridad es igual a los moles de soluto, que son 0,21, divididos los litros de solución, que son 0,1. Dividimos y nos da entonces 2,1 molar. Por otro lado, podemos hacer la regla de 3, en donde tenemos que calcular entonces cuántos moles hay en un litro de solución. Entonces completamos con los datos, obviamente arriba de moles, moles, arriba de litros, litros, calculamos la regla de 3 y nos va a dar entonces lo mismo, 2,1 moles de soluto, que serían 2,1 molar. Ahora, así como para pasar de porcentaje de masa en masa a masa en volumen, pudimos encontrar un método abreviado de, en vez de realizar tantas reglas de 3, también podemos hacerlo para pasar a molaridad. Entonces, por un lado, sabemos que porcentaje de masa en masa por densidad nos da masa en volumen, y si lo dividimos, vamos en el sentido inverso. Si queremos pasar a molaridad, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, fíjense que lo primero que hicimos fue calcular moles de soluto, ¿sí? Ya estábamos en masa en volumen, ¿no? Y de ahí lo que hicimos fue pasar los gramos a moles. Entonces, para pasarlo hicimos una regla de 3, en donde en esta regla de 3 siempre acá está un mol. Como cualquier multiplicación por 1 me da el mismo número, lo que terminamos haciendo acá es la masa que tenemos dividido la masa o el peso molar. Entonces, podemos decir de que el primer paso es al porcentaje de masa en volumen dividirlo por la masa de la fórmula. Y una vez que hicimos eso, que lo tenemos acá, lo dividimos por el volumen de la solución, que si estamos en porcentaje siempre va a ser de 100 mililitros, que equivale a 0,1 litro. Siempre que dividimos acá con dividido 0,1 es lo mismo que multiplicar por 10. Por lo cual podríamos decir que acá lo que tuvimos que hacer como segundo paso fue multiplicar por 10, que es lo mismo que dividir por 0,1. Lo cual nos lleva a que entonces, si quiero pasar de masa en volumen a molaridad sin hacer tantas reglas de 3, lo que tengo que hacer es dividir por el peso molar, que sería el peso o la masa de la fórmula, y multiplicar por 10. Entonces nos daría 20,16 dividido 98 por 10. Y nos da entonces la molaridad. Y al revés, si queremos ir de molaridad a porcentaje de masa en volumen, tendríamos que multiplicar por el peso molar y dividir por 10. Entonces, acá ya se nos acortan bastante los pasos, y obviamente que si estamos acá en masa, por ejemplo, tendríamos que hacer las 3 operaciones. Por densidad, dividido el peso molar por 10 y nos va a dar molaridad, y así. Pero esto nos abrevia muchas veces muchos cálculos. Entonces hace que nuestros cálculos sean bastante más rápidos. Bueno, y esto es todo lo que vamos a dar. Espero que puedan afrontar bien los problemas al momento de realizarlos ustedes.